Bueno, Egunon, estamos hoy con José Cuervas, jefe de área de formación del INTEF. Durante estos años hemos colaborado, hemos trabajado con este equipo y hoy ha venido aquí a Bilbao a presentarnos las conclusiones del trabajo realizado durante estos años en todo lo que es formación del profesorado. ¿Cuáles han sido las claves de tu ponencia hoy aquí en Bilbao? Hablar sobre el reto que supone transformar la formación del profesorado para la sociedad digital. Entonces hemos estado comentando brevemente cuáles son los aspectos metodológicos que hemos introducido en los cursos de formación en red, y no ha dado tiempo, pero que ya me hubiera gustado también en los cursos MOOC, masivos abiertos. Y básicamente se trata de establecer que los contenidos son muy importantes, pero todos los cursos deben de tener un buen plan de actividades, que sean de aplicación en el aula. Y ese plan de actividades te deben llevar a un trabajo final que también tiene que ser de aplicación en el aula, y fundamentalmente después hemos abierto el aula mediante la difusión de todos los trabajos que se hacen a través de la web. Por eso cada curso tiene dos cosas muy importantes: un hashtag en Twitter que sirve para difundir todo lo que se hace dentro del curso, y también hemos asociado a cada curso una comunidad virtual de aprendizaje donde los profesores debaten, comparten todos los productos de aprendizaje en esas comunidades. De las claves que más interés nos despierta, o por lo menos nos preocupa a nosotros, es lo de la competencia digital docente. Se ha realizado un trabajo durante estos años. Se ha publicado un marco prototipo que quiere de alguna manera ser referente para las comunidades autónomas. ¿Qué nos pondrías en valor? La competencia digital de los alumnos es una de las 7 competencias clave que propuso Europa y que han sido recogidas en las diferentes leyes educativas. Para que el profesor sea capaz de evaluar y desarrollar la competencia digital de los alumnos, es necesario que él disponga de esas competencias digitales. Por esa razón consideramos muy interesante disponer de una descripción, de un marco que ayudara a los docentes a evaluar esa competencia digital de los alumnos. Como ya sabéis, nos hemos basado en el marco que elaboró IPTS, el DISCOM, para todos los ciudadanos, y hemos adaptado todos los descriptores a las acciones, a la competencia de la práctica docente. Entonces, ya sabes que tiene 5 áreas, 21 competencias, y hemos dividido esos descriptores en inicial, medio y avanzado. Todos los descriptores iniciales están basados en la competencia del profesor individual. El segundo descriptor, el medio, está basado en cómo usar esa competencia en el aula, y el tercero más cómo crear proyectos en colaboración, cómo crear comunidades a través de esa competencia. Creo que la competencia es una condición necesaria para transformar la educación, eso junto con la conectividad.